Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Cintia Nenetzin Saldaña García y te voy a acompañar en este curso al que hemos titulado Proyecto de Investigación. Este curso tiene la finalidad de capacitar a aquellos aspirantes a la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva para la elaboración del proyecto de investigación, que es uno de los requisitos de ingreso. Durante esta poco más de una hora estaré contigo desglosando paso a paso aquellos elementos del proyecto de investigación para que te sea fácil entenderlos y para que puedas construir tu proyecto con la conciencia de que estás atendiendo a los indicadores que serán evaluados. Y bien, pues iniciemos. Yo te sugiero que durante este tiempo tú pauses en los momentos en los que yo vaya a iniciar a un siguiente tema. Los momentos se van a mostrar de esta manera. Yo te voy a mostrar en la agenda el paso en el que vamos, son 10 puntos de los que vamos a hablar. Vamos a ir revisando en el orden en el que debe de presentarse la estructura del proyecto. Entonces yo te sugiero que cuando lleguemos al punto de marco teórico, antecedentes, etcétera, tú vayas pausando para que puedas ir y trabajar en tu proyecto y regresar a la reproducción del video en el momento en el que tú ya hayas entendido las partes anteriores. Las primeras, que son resumen e introducción, las voy a presentar, aunque son aspectos que se abordan al final o partes del proyecto que se abordan al final cuando ya se tiene el marco teórico, antecedentes, planteamiento del problema, objetivo, etc. Bueno, pero siempre podrás tú regresar entonces a los momentos que necesites. Estas diapositivas están numeradas, por tanto tú puedes registrar el número de diapositiva en el que te interesa regresar. Bien, comencemos, por tanto. Vamos a empezar con el tema del título del proyecto. Este tema es importante porque cuando nosotros damos el título a algún trabajo, nosotros pretendemos que ese título funcione como el nombre. En el mundo real, todo lo que nosotros conocemos, por ejemplo, un árbol, tiene un nombre. Y este nombre nos permite que en nuestra mente y en la mente del interlocutor se active exactamente la misma idea, en este caso el mismo referente, el árbol. Pero entonces las palabras, sobre todo palabras de cosas concretas, que tienen un concepto concreto, pues son muy fáciles de utilizar y de interpretar. Los títulos en este caso un proyecto de investigación, pues no son algo tan concreto. Pero es mucha información la que se condensa en el título. Por tanto, tenemos que ser muy astutos al nombrar nuestro proyecto de investigación, porque tenemos que generar en la mente del lector una idea bastante clara del contenido de este proyecto. Por eso, el nombre, el título del proyecto tiene que ser una síntesis de todo el contenido. Y esta síntesis tiene que abarcar un máximo de 20 a 25 palabras. Así que es un enunciado compuesto de máximo 20 o 25 palabras en el que se sintetiza el contenido del proyecto. ¿Qué contenido es el que importa sintetizar ahí? Aquel contenido que tú sabes que seguramente va a ser utilizado para buscar. Es que este título después lo vas a conservar, ojalá lo conserves para la tesis, porque significaría que fue tan certero, tan apropiado, tan sintético que permite mantener, atrapar ahí el contenido. Y entonces es posible que tú conserves el título de tu proyecto hasta nombrar así tu tesis. Pero vas a hacer alusión entonces en el aporte que estás dando a la ciencia. No tienes que redactarlo como un objetivo, no va a haber un verbo en infinitivo con el que inicie este enunciado, no, pero sí vas en el título a hablar de lo más importante de tu proyecto. Por otro lado, tu título también va a delimitar, va a permitir que uno sepa que se habla de un tema, pero un tema específicamente centrado en. Así que el tema no debe de ser genérico. El título no debe ser genérico, no debe ser demasiado abstracto.
Vamos a revisar algunos ejemplos de esto. Deben saber que para todos los ejemplos que se van a utilizar aquí, he hecho uso de 5 tesis que se encuentran en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estas tesis pertenecen a la MADEI, a la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. ¿Por qué he hecho uso de estas tesis? Porque como quedamos, el contenido que se presenta en el proyecto, esa proyección que se hace muchas veces se concreta en la tesis. Entonces, el mismo título que vemos en la tesis es idealmente el título que se tiene que presentar en el proyecto, pero no te angusties. Siempre se puede precisar, ¿no? Siempre tu director de tesis te podrá ayudar a precisarlo. Tú hazlo lo mejor que puedas. Entonces, veamos uno de estos trabajos de tesis. El título, quedamos que es corto, tiene que ser preciso, conciso, y tiene que abarcar cuatro contenidos. Ojalá los 4 se puedan, pero vamos a revisar en cada uno. Miren, por ejemplo, en el tema es Programa Espiral Creativo. El objetivo de este trabajo es examinar los efectos de este programa. Y las variables que se abarcan aquí son el programa mismo, la adolescencia, la discapacidad intelectual y la escolaridad primaria en un centro de atención múltiple. La población con la que se va a trabajar son adolescentes que presentan discapacidad intelectual. Entonces, el título que abarcaría todo este contenido sería, por ejemplo, Programa Espiral Creativo para adolescentes con discapacidad intelectual que cursan nivel primaria, estudio exploratorio. Veamos otro. Este es igualmente corto, preciso y conciso. El tema es aprendizaje de palabras, es decir, el desarrollo léxico. El objetivo es explorar la relación entre la atención y temperamento. Esta relación que existe entre la atención, el temperamento y el aprendizaje de palabras. Entonces las variables son el temperamento, contextos distractores por aquello de la atención, el desarrollo léxico o aprendizaje de palabras y el tiempo de atención. ¿En qué población? En infantes que presentan de 18 a 25 meses de edad o que cuentan con esta edad. Así que veamos este título que se colocó para abarcar todos estos contenidos es Aprendizaje de palabras y su relación con el temperamento y la atención. Quedó corto, preciso, conciso. No se pudo abarcar todo, pero sí bastante de esto. Ahora, el siguiente. El tema es la comprensión lectora. El objetivo es identificar la relación existente entre la comprensión lectora y estrategias metacognitivas que se utilizan para lograr esta comprensión lectora. Así que las variables son la comprensión lectora, el uso de estrategias metacognitivas, las competencias lingüísticas y el contexto sociolingüístico. La población son estudiantes de 6º grado de una escuela primaria rural indígena y estos estudiantes son son bilingües, hablantes del náhuatl español. Veamos cómo quedó este título corto, preciso y conciso. Pues se agrupó todo este contenido en estrategias metacognitivas y comprensión lectora del español en alumnos de primaria indígena. Así que como vemos, el título apunta a que uno más o menos tenga claridad de esto. Es que no puede ser tanto detalle el que aparezca ahí, pero se intenta en la medida de lo posible en el título condensar, hacer síntesis de todo eso que hemos presentado. Este es otro ejemplo más. Se trata en el tema de las habilidades sociales y el objetivo de este trabajo es adaptar un manual de habilidades sociales. Las variables son pues que el manual mismo de las habilidades sociales, pero también la guardería en donde se va a realizar este trabajo. Y la población es esta población que pertenece a una guardería, pero es una guardería integradora. Así que el título, veamos cómo queda: Adaptación de un manual de habilidades sociales
en una guardería integradora. Bastante bien, ¿no? Corto, preciso, conciso. Uno más. El tema es aprendizaje de la primera y la segunda lengua. El objetivo de este trabajo es analizar la percepción del docente acerca de la relación que existe entre la adquisición y el aprendizaje de la primera y segunda lengua, hablando en las variables que la primera lengua es la lengua de señas mexicanas o puede ser la primera lengua, la lengua oral, el sistema oral. Y la segunda lengua que se va a aprender es el sistema de escritura. A la población con la que se va a trabajar son docentes que trabajan en un centro de atención múltiple o en una institución particular similar al centro de atención múltiple, pero estos docentes son sordos, que son señantes y oralizados, o son docentes que son oyentes. ¿Cómo quedaría un título corto, preciso y conciso? Escuchemos: relación de la primera lengua con el aprendizaje de la lectura y la escritura en el sordo desde la percepción docente. Pues bien, van quedando, por tanto, los títulos de esta manera, tratando de contener dentro del enunciado de no más de 25 palabras el contenido más importante, el aporte que se va a dar a la ciencia. Bueno, ahora, ¿qué sugerencia te damos? Pues que tú intentes tener una tabla similar a la que estamos colocando aquí, donde tú escribas delante de en la segunda columna, escribas delante de cada fila el tema, el objetivo, las variables y la población. Para esto, tú primero tienes que haber desarrollado bastante de tu proyecto, así que el título no es lo primero que vas a colocar, pero el tema sí lo tienes que tener identificado. El tema es importante y sobre esto vamos a seguir hablando. Por tanto, yo te propongo que hagas aquí una pausa y tú comiences a reflexionar acerca de cuál es el tema de interés de tu tesis. Y bien, continuando con el punto 2, ahora vamos a hablar acerca del resumen, porque el proyecto, cuando se comienza a leer, tiene su título y enseguida nosotros podemos irnos al resumen para ver si nos es interesante o no. Este mismo resumen después se va a modificar y va a abarcar más elementos en la tesis, pero el proyecto tiene un resumen. Y entonces hablemos de este resumen. Se sugiere que sea el último apartado que se realice porque entonces tú ya tienes el proyecto completo, estructurado y ya puedes tomar las partes que componen el resumen, pero como te mencioné al inicio en la presentación de este curso, vamos a ir revisando las partes del proyecto paso a paso en el orden de la estructura, así como vendría en tu índice del proyecto. Sin embargo, se te sugiere esto, déjalo al final. Tú vas a presentar una síntesis de las partes de tu proyecto en el resumen, en un máximo de 250 palabras. La información que vas a brindar aquí es descriptiva, vas a describir tu proyecto. Lo vas a hacer de forma clara y de forma precisa. Y como lo que estás construyendo, como tu trabajo es una proyección, entonces tú vas a mencionar lo que estás proyectando, estás haciendo el proyecto y este contiene un problema que tú quieres resolver, tienes una meta sobre este problema, entonces este problema se traduce también en un objetivo y tú tienes una estrategia para resolver este problema, tienes un método, una forma de abordarlo. Entonces esto es lo que tiene que aparecer en tu proyecto, en tu resumen, el planteamiento del problema, los objetivos y el método. Y para poder escribir, muy seguramente vas a utilizar conjugaciones en futuro, porque como es una proyección, es algo que todavía no se ha realizado, entonces muchas veces hablarás a futuro. Utilizarás también un futuro perfecto, un presente impersonal. Y veamos. Es momento de que hagas una pausa para que tú más o menos dejes por ahí pensado que
tienes que hacer entonces la búsqueda de estos 3 momentos, el planteamiento del problema, los objetivos y el método, para poder después regresar al final, al resumen. Así que ahora vamos a continuar con el tercer punto, que es la introducción. Aún esta introducción necesitaría que tú hubieras continuado, que tú tuvieras ya toda la estructura completa. Para que en la introducción plasmes, al igual que en el resumen, información que es clara y que es precisa, pero aquí vas a hablar mucho acerca del problema que tú quieres estudiar en este proyecto. ¿Por qué es importante estudiar este problema? También vas a incluir aquí en la introducción la pregunta de investigación y las estrategias metodológicas que vas a utilizar para lograr el objetivo. En una introducción, el contenido de la introducción es cuál es la razón de ser del estudio, cuál es el problema, cuál es la pregunta de investigación, cuál será el método de investigación a aplicar para alcanzar el objetivo. Vamos a ver ejemplos de esto. ¿Se acuerdan de ese programa Espiral Creativo para adolescentes con discapacidad intelectual que cursan el nivel primaria? Un estudio exploratorio. Bien, el tema es el programa Espiral Creativo. El problema es este. Ya vamos a ver más adelante cómo se obtiene el problema. Pero el problema que este proyecto tiene es que las artes en general, la música, la pintura, las artes son importantes para el desarrollo personal de personas que tienen discapacidad o que presentan discapacidad. Y que los estudios son muy limitados acerca de la creatividad en personas que presentan discapacidad intelectual. Y por otro lado, pues ya se sabe que es importante favorecer y potenciar el desarrollo funcional de estudiantes que presentan discapacidad intelectual. Entonces esto es un problema, porque si es importante favorecer y potenciar y hay muy pocas cosas hechas en torno a la creatividad en personas con discapacidad intelectual y las artes que incluyen esta creatividad o que exigen esta creatividad son importantes para que se desarrollen personas con discapacidad, pues aquí tenemos el problema. Ahora, la pregunta de investigación, ¿qué efectos produce la aplicación de un programa de ejercicios, por ejemplo, gráficos, en la creatividad de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual que cursan el nivel primaria? Ahora, la justificación de esto, pues que la escuela prioriza necesidades de la infancia, promueve y fortalece su actividad. Así que la escuela necesita tener esta información para que pueda promover, para que pueda fortalecer. Y además la educación tiene que ser inclusiva y la educación inclusiva está interesada en el desarrollo integral del estudiante. Así que claro que hay una justificación para hacer esto. Y el objetivo general será examinar los efectos del programa Espiral Creativo, mientras que la descripción de las variables pues es que son adolescentes con discapacidad intelectual que estudian el nivel primario en UNCAM. Con toda esta información se puede crear entonces la introducción, se escribe la introducción en prosa. Vamos a ver otros 4 ejemplos de esto mismo. En el caso del aprendizaje de palabras y su relación con el temperamento y la atención, el tema es el aprendizaje de palabras y el problema es que pues la duración de la orientación, la sonrisa, la adaptabilidad, la persistencia y la facilidad para ser tranquilizado son predictores de la adquisición y el uso de sustantivos. Y por otro lado, los niños que tienen un temperamento difícil, un bajo nivel de control esforzado, estos niños que tienen estas características, además, tienen un alto efecto negativo en relación al lenguaje, es decir, están en desventaja, el lenguaje no se desarrolla bien. Pues aquí hay un problema. La pregunta de investigación es ¿cuál es la relación que tiene el temperamento, la atención y el aprendizaje de palabras en contextos variables donde hay diferentes distractores?
cuál es la relación entre el desarrollo léxico y el temperamento. Exactamente cuál es esta relación. La justificación es que es importante entender la relación entre el temperamento y el desarrollo del lenguaje en ambientes con y sin distractores, y además es importante evaluar de manera rigurosa los tiempos de atención que el niño dedica al aprendizaje de nuevas palabras. El objetivo general entonces es explorar la relación entre la atención y el temperamento con respecto al aprendizaje de palabras. Y las variables pues son 67 infantes entre 18 a 25 meses de edad, nacidos a término, monolingües. Como vemos, todo esto tendrás que presentar tú en la introducción. Si este fuera tu trabajo, todo esto tendrías que decirle al lector para que se interese, para que atrape su atención y para que le des en este contexto introductorio, le des una idea de qué tanto se va a encontrar en el proyecto. Con respecto a las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora del español en alumnos de primaria indígena, el tema es la comprensión lectora. El problema es que los bilingües que tienen una baja competencia utilizan una menor cantidad de estrategias metacognitivas. Y por otro lado, los alumnos bilingües que tienen una alta competencia en la interpretación lectora utilizan estrategias cognitivas y metacognitivas de alto nivel y construyen mejores interpretaciones en su lectura. Y otra cosa más es que investigaciones de este tipo no se han realizado en bilingüismo cuyas lenguas sean el náhuatl y el español en México. Así que la pregunta de investigación es ¿qué estrategias metacognitivas caracterizan a la comprensión lectora del español en alumnos bilingües del náhuatl español del nivel primaria? Y la justificación es que si las estrategias metacognitivas benefician la comprensión lectora, pues se podrá concientizar a los profesores sobre la enseñanza y el uso de dichas competencias en sus alumnos. El objetivo general es identificar la relación existente entre la comprensión lectora y las estrategias metacognitivas. Y las variables se describen, son estudiantes de sexto grado de una escuela primaria rural indígena, hablantes del náhuatl español. Veamos otros dos ejemplos más. La adaptación de un manual de habilidades sociales en una guardería integradora. El tema son las habilidades sociales. Y el problema es que hay consecuencias negativas sobre el desarrollo cuando hay falta de habilidades sociales. Y que pues las personas que tienen discapacidad, esta falta de habilidades sociales es aguda, es mayor. Por otro lado, la guardería integradora del IMSS evalúa pero no da solución a habilidades sociales porque solo se centra en discapacidades sensoriales y no tiene además un programa de adaptación. Así que la pregunta de investigación es, ¿la adaptación del manual de Caballo, así se apellida el autor, podría generar un programa que favorezca las habilidades sociales de niños con discapacidad en una guardería integradora? Y la justificación es que las guarderías integradoras deben atender las dificultades de socialización de los niños con discapacidad, lo cual puede facilitar su proceso de inclusión, su proceso posterior de inclusión en escuelas regulares. El objetivo general será adaptar un manual de habilidades sociales y la descripción de las variables, la guardería integradora en sí. Veamos. Relación de la primera lengua con el aprendizaje de la lectura y la escritura en el sordo desde la percepción docente. Entonces, el tema es el aprendizaje de la primera y segunda lengua. El problema es que los niños sordos acceden de manera tardía a su primera lengua, están accediendo entre los 2 y los 7 años de edad a esa primera lengua. Y el lenguaje escrito pues resulta mucho más complicado para ellos porque es un sistema diferente. En México, para el año 2009, en México existían 13.470 alumnos con discapacidad auditiva y ya se revisó en el 2010 que todos ellos están enfrentados a programas de integración. Así que, ¿qué está sucediendo con este tiempo de aprendizaje de primera y segunda lengua? Además, en el 2004 y desde 1967 ya se sabía que el cerebro pierde plasticidad para el lenguaje cuando se alcanza la adolescencia, así que se tiene muy poco tiempo para adquirir el lenguaje.
La pregunta de investigación es, por tanto, ¿cuál es la percepción del docente en relación a la adquisición, aprendizaje de la primera lengua y las habilidades que están presentando de lectura y escritura a los estudiantes sordos? Es decir, ellos son conscientes de esto, que la primera se está aprendiendo en forma tardía y que la segunda es para ellos mucho más complicada. La justificación es que identificando la percepción docente de la primera lengua con relación al aprendizaje de lectura y escritura, pues se va a poder eliminar en los estudiantes sordos aquellos factores que desfavorecen en el ambiente escolar el acceso a la primera lengua, y va a ser posible el éxito en el aprendizaje de los sistemas de lectura y escritura. Entonces, el objetivo general es analizar la percepción del docente acerca de la relación adquisición de esta primera lengua con respecto al aprendizaje de la segunda. La descripción de las variables, pues se trata de docentes que trabajan en un centro de atención múltiple o en una institución particular similar al centro de atención múltiple, y que son docentes sordos, señantes y oralizados, y docentes que son oyentes. Bien, entonces, queda claro cómo para poder construir la introducción necesitas tener esta información sintetizada. Y una vez teniendo sintetizada, tú la platicas, tú en prosa escribes para el lector, le vas explicando de qué trata, qué es lo que va a ver en el proyecto, pero centras la atención en el problema y todo lo que se desprende de este problema. Entonces es importante seguir avanzando a los siguientes momentos para que tú ya tengas toda esa información que luego vas a sintetizar en una tabla similar a esta para poder hacer tu redacción. Y yo te sugiero que pues hagas una pausa para que puedas concentrarte en el siguiente apartado, porque como te has dado cuenta, estamos mirando ejemplos y se vuelven momentos largos, en tiempo largos, y en contenido son contenidos nuevos y requieren mucho de tu atención. Así que el siguiente punto es el 4, marco teórico. Ahora sí, comencemos. Tú ya tienes un tema, que no es el título, habíamos quedado, es un tema. Y este tema incluye este tema tiene que revisarse, porque este tema es como un concepto en el que tiene que quedar claro a qué se está refiriendo. Y hay teorías que abordan este tema, este objeto de estudio. Entonces, tú necesitas que se defina y por otro lado se explique con las teorías para que el lector pueda conocer el tema y tenga la información suficiente para poder entender el problema de investigación. Le tienes que dar información que sea información científica, no lo puedes explicar tú desde lo que tú concibes, sino tienes que explicarlo con la información que se tiene en la disciplina. Y tienes que darle a tu lector la información más importante, la información actual. Así que la construcción del marco teórico es una etapa que toma tiempo y requiere de un trabajo arduo. Necesitas obtener información de fuentes bibliográficas fidedignas. Además, puede ser que haya una infinidad, vamos a suponer 5 teorías distintas que abordan ese mismo tema, ese mismo problema de investigación. Sin embargo, tú tienes que asumir una postura. Tú no puedes ser ecléctico, sino tienes que asumir una postura y decidir cuál enfoque vas a tomar. Y tienes que ir seduciendo a tu lector en esto. Tú le tienes que ir dando información y presentándosela. Esa información científica, esa importante, esa actual que le permite conocer el tema, se la tienes que ir mostrando de manera que junto contigo él vaya también asumiendo esa postura. Le das pues un marco de referencia, un marco conceptual. Ahora, tú como autor de este proyecto unes toda la información que te has encontrado, ¿no? Por eso te pongo aquí de este lado, estás recopilando información de diferentes fuentes, pero al final la estructura la unes en un apartado que es este marco teórico, un apartado que permita que la lectura suene organizada,
que la estructura tenga lógica. Entonces es una lectura organizada donde vas atrapando la atención del lector en este tema y en el problema de investigación. Cuando tú concluyes este apartado, tú ya tienes muy claro la información acerca del problema. No es que tengas el problema todavía, pero tú ya sabes, ya sabes qué cosa es el programa Espiral Creativo, por ejemplo. Tú ya sabes de lo que antes hemos visto. Tú ya sabes cuál es el desarrollo del lenguaje y la diferencia entre el desarrollo de alguien que está oralizado, de alguien que es oyente y alguien que tiene que aprender una lengua de señas mexicana porque no es oyente. A ver, vamos a ver ejemplos de esto. Con respecto al programa Espiral Creativo, el tema pues era este programa. Y habíamos quedado que había un problema, esto de que las artes son importantes para el desarrollo en personas con discapacidad y que hay muy poco que se esté investigando y que además se tiene que favorecer y potenciar esto en estudiantes con discapacidad intelectual. Bueno, ahora, ¿qué podríamos hacer para que nuestro lector tenga conocimiento acerca de este tema y conocimiento sobre este problema? O sea, sobre las artes, sobre el desarrollo personal de personas con discapacidad, sobre la creatividad, etc. Bueno, entonces indexamos apartados. Indexar es enlistar. Entonces, hacemos una lista de apartados teóricos. Por ejemplo, aquí hay 4 apartados que el autor propuso. Y el primero es que se va a hablar acerca de la educación especial a la educación inclusiva. ¿Qué diferencia hay? Porque no es lo mismo. Y habrá 2 subtítulos. El papel del docente en la educación inclusiva y la inclusión y la creatividad. El apartado 2 será discapacidad intelectual y autodeterminación. ¿Qué cosa es la autodeterminación? ¿Y cómo la autodeterminación ¿qué pasa con la autodeterminación en personas con discapacidad intelectual? Después, el apartado 3 es creatividad y discapacidad intelectual. Se va a hablar acerca de la historia del concepto de la discapacidad intelectual, el concepto de la creatividad, las etapas del desarrollo en relación a la creatividad en la discapacidad intelectual, la evaluación de la creatividad, la promoción de la creatividad y los programas que hay para estimularla. Y el punto 4, el arte en la vida escolar. ¿Cómo se da la educación artística? El arte contemporáneo en la vida escolar, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las manifestaciones de este arte contemporáneo? ¿Qué pasa con el aula y el arte contemporáneo y el arte y la inclusión? Ahora, la bibliografía, la hemerografía, pues no tiene que ser de más de 5 años de antigüedad, pero en este apartado del marco teórico tenemos la posibilidad de citar autores clásicos y por tanto seguramente más antiguos, pero que sean de mucha relevancia para el tema. Tú tienes que elegir autores reconocidos en el campo y no tienes que olvidar que tus citas tienen que ser con el formato o estilo APA. Bien, ahora, otro ejemplo de marco teórico. Del aprendizaje de las palabras, ¿se acuerdan? Relacionada con temperamento y atención, pues el problema era que ya se sabía que ciertos comportamientos, ciertas habilidades ya predicen si se va a adquirir un buen vocabulario a nivel de sustantivos, si se va a usar este vocabulario en sustantivos, como qué cosas, la orientación, la sonrisa, la adaptabilidad, la persistencia y facilidad para ser tranquilizado. Y por otro lado, ya se sabía también que los niños que están en desventaja en desarrollo del lenguaje, pues estos niños tienen temperamento difícil, bajo nivel de autocontrol. Entonces hay que poner al lector en conocimiento de todo esto. Y el conocimiento es 3 puntos. El primero, la adquisición del lenguaje.
¿Qué se conoce sobre la adquisición del lenguaje? ¿Cómo se evalúa el lenguaje en los primeros años? ¿Cuál es la propuesta teórica que explica cómo se da el aprendizaje de las palabras? ¿Y cuáles son las perspectivas en estas propuestas teóricas? Por ejemplo, las restricciones, los principios y claves, o la sociopragmática, o la asociacionista. Entonces son perspectivas distintas que nos dicen cómo se aprenden las nuevas palabras. El punto 2, temperamento. ¿Qué se sabe sobre el temperamento? ¿Cuáles son las teorías que lo explican y cómo se evalúa el temperamento? El punto 3, atención como dimensión del temperamento. Entonces, ¿qué pasa con los estudios de la atención? Y particularmente, ¿por qué la atención es una dimensión del temperamento? Y ya sabemos, vamos a buscar en información muy actualizada, pero podemos citar a los clásicos que son más antiguos, siempre y cuando esto sea relevante para nuestro tema. Solo lo más reconocido con el estilo APA. Pasemos a otro más. Estrategias metacognitivas y comprensión lectora del español en alumnos de primaria indígena. Entonces, aquí tenemos que hablar de la comprensión lectora porque los bilingües de baja competencia están teniendo menor cantidad de estrategia. En cambio, los que tienen alta competencia utilizan estrategias cognitivas y metacognitivas de muy alto nivel y entonces logran una mejor interpretación. Pero no se sabe qué pasa con bilingües del náhuatl español en México. Así que 3 cosas se le van a dar al lector en el marco teórico. Lo que se ha indexado es la comprensión lectora, la importancia de la lectura, qué pasa con la lectura en México, cómo está la capacidad de interpretación lectora en nuestro país a nivel de educación primaria y particularmente en los bilingües. ¿Qué se entiende por lectura y qué niveles hay de lectura y la diversidad lectora? No hay textos de un mismo tipo, ¿no? No es lo mismo leer un cuento que un texto científico. Por otro lado, estrategias de comprensión lectora. ¿Cuáles son estas estrategias cognitivas y metacognitivas? Y particularmente definir ya cada una, la planificación, la supervisión y la evaluación. Ahora, el apartado 3, el bilingüismo y las estrategias cognitivas de comprensión lectora. Entonces, conceptos del bilingüismo, las características y modelos teóricos, qué estrategias metacognitivas utilizan ellos y bueno, qué antecedentes hay a nivel de teoría, a nivel empírico. Y ya sabemos, ¿no? Atendiendo a los clásicos, buscando lo más reciente y los más reconocidos en el tema y no olvidar la cita de APA, al estilo APA. Ahora, adaptación de un manual de habilidades sociales en una guardería integradora. ¿Se acuerdan? Habilidades sociales. Recordemos, en el problema, hay consecuencias negativas sobre el desarrollo. Cuando faltan habilidades sociales, no va bien el desarrollo. Y las personas que tienen discapacidad tienen una falta más agudizada de habilidades sociales. Entonces, en una guardería integradora donde, en el IMSS, por ejemplo, donde no se está dando solución a habilidades sociales, solo se está centrando en discapacidades sensoriales y no cuentan con un programa de adaptación, pues esto es un problema. Así que vamos a darle al lector todo lo que necesita para entender este tema y este problema. Pues 2 grandes temas. El primero, la atención que se está brindando a niños con discapacidad en guarderías integradoras. ¿Qué es la discapacidad? El concepto de discapacidad leve y moderada, los niños con discapacidad, cómo se desarrollan, la guardería integradora, qué es alternativa para estos niños, qué cosa es, qué estrategias tiene, y el programa pedagógico y de estimulación del modelo que utiliza la guardería integradora. Ahora, por otro lado, también en este marco teórico se abordará el desarrollo de habilidades sociales en la infancia. Vamos a dar una fundamentación teórica al lector, es decir, que se definan estas habilidades sociales, cómo la asertividad, la inteligencia emocional, el autoconcepto y la autoestima son parte de estas habilidades sociales. El aprendizaje y desarrollo de estas habilidades sociales, cómo se da, los programas de entrenamiento que existen y particularmente el programa de intervención de habilidades sociales de Vicente E. Caballo, que es el que ocupa aquí como tema.
Entonces se fijan cómo se le va dando todo lo que se necesita para que la persona pueda después continuar leyendo y le entienda al planteamiento del problema, a los antecedentes, a los resultados, etcétera, atendiendo a todo lo que hemos dicho sobre la bibliografía, hemerografía, etcétera. Y por último, relación de la primera lengua con el aprendizaje de la lectura y la escritura en el sordo desde la percepción docente, ¿se acuerdan? Entonces, se aprende una primera y se aprende una segunda lengua, pero el problema es que los niños sordos se tardan en aprender la primera lengua. Mientras el niño oyente a los 2 años ya tiene oraciones, el sordo apenas está aprendiéndolo entre los 2 y los 7 años de edad. Por tanto, la escritura, que de por sí no va a ser sencilla, porque la escritura del oyente en el español, pues cada sonido es una letra, pero en el oyente, en el sordo no, en el sordo es aún más complicado porque es un sistema diferente. En México habíamos quedado que hay muchos niños con discapacidad auditiva y necesitan programas de intervención, pero por otro lado está la prisa de que el cerebro está perdiendo plasticidad. Entonces, los apartados que se indexaron aquí son 10, porque es mucho lo que hay que decir. Vean, políticas públicas en la educación del sordo a nivel internacional y nacional. O sea, ¿qué se tiene para ellos? Segundo punto, ¿cómo se atiende a los sordos a nivel educativo? Tercer punto, ¿qué pasa con el desarrollo del lenguaje? Y entendiendo, pues, desarrollo del lenguaje de la lengua oral y de la lengua de señas mexicana. Después, periodos críticos para entender esto de que el cerebro pierde plasticidad, ¿no? La adquisición, el aprendizaje temprano y tardía de la lengua oral o de la de señas mexicana. ¿Qué se ha dicho acerca de esta pérdida de plasticidad? ¿Cómo les afecta? Punto 5. Factores que intervienen en el desarrollo de la primera lengua. Factores intrínsecos, pero también factores extrínsecos. Es decir, sí, tengo un cerebro que lo va a alegrar, a aprender, pero necesito la estimulación del medio. El punto 6. Adquisición de la primera lengua. Entonces, ¿cómo se adquiere la primera lengua? En el oyente y en el sordo. En el punto 7, aprendizaje de lectura y escritura. Punto 8, procesos o mecanismos de adquisición de la lectura y la escritura tanto en el oyente como en el sordo. 9, factores que intervienen en el desarrollo de una segunda lengua, como es el caso de la lectura y escritura. Y 10, intervención educativa en el alumno sordo oralizado que tiene o no la lengua de señas mexicanas. Es mucho lo que hay que abordar en este marco teórico. Bien, pues entonces, como nos hemos dado cuenta, necesitamos conocer el tema y conocer el problema para que nosotros sepamos qué tanto debe de dársele al lector en este marco teórico. Y por supuesto, son cosas que nosotros tenemos que conocer. Es que el marco teórico está hecho para el lector, pero es un marco teórico que yo utilicé, que a mí me dio la posibilidad de entender el tema, de poder abordar el problema. Esa teoría, esos conceptos, esta postura teórica que yo asumo y que me enriquece, me permite desenvolverme como pez en el agua en esto. Entonces, eso mismo se lo comparto a mi lector en una estructura que sea lógica, que sea agradable la lectura. Por eso es bueno indexar estos apartados, hacer tu listado, hacer tu índice, ¿no? Indexar, hacer el índice. Bien, te animo a que puedas hacer una pausa y te des cuenta qué cosas son los apartados que tú deberías de tener y te des cuenta si ya tú lo has revisado, si ya tienes estos autores, si ya sabes de dónde vas a tomar. Entonces haz el índice, indexa los apartados de tu marco teórico para que puedas pasar a esta siguiente parte. Y una vez teniendo los antecedentes y el planteamiento del problema, te regresas al marco teórico para ver si hay algo que hizo falta o no. Bien. Entonces, el quinto punto, antecedentes o estado del arte. Le vamos a llamar antecedentes acá. Los antecedentes son un apartado que, digamos así, es un apartado que tiene que resultar de un análisis detallado porque a partir de este va a surgir la pregunta de investigación. A partir de vamos a ver el problema, la pregunta de investigación, los métodos, etc. Así que
esta sección de antecedentes le tienes que dar mucho cuidado. El marco teórico era tener, pues como las palabras tienen que tener conceptos, sino cómo las usas, ¿no? Igualito tu tema, tienes que tener información, sino cómo lo abordas. Pero los antecedentes ya van apuntando hacia el objetivo, hacia la pregunta de investigación, el problema, el método. Entonces, dale tiempo a este apartado, por favor. ¿De qué se trata? Tú vas y buscas estudios previos sobre este tema. Tú buscas qué encontraron en esos estudios que se hicieron, qué hallazgos identificaron, qué métodos de investigación emplearon. Así que tienes que ir a buscar artículos, no busques en libros, busca artículos. Y busca artículos, pero de revistas indexadas, es decir, de revistas que están en un listado de las revistas que ya tienen garantía de que la información ahí está hecha bien la investigación y los hallazgos son válidos. Y además busca en revistas que sean del campo disciplinar. En este caso es la MADE y en este caso es la educación inclusiva. Entonces, vas a ir encontrando artículos y vas a organizarlos del más antiguo al más reciente, pero recuerda, aquí sí no puedes utilizar artículos que tengan de más de 5 años de antigüedad. No se puede, porque no es que haya habido una investigación que se hizo hace 10 años y luego nadie la continuó, no, eso no existe. Aquí todo se viene continuando estudiando. Entonces, si tú realizas unos antecedentes, ¿no? Haces un análisis de antecedentes de hace 15 años, pues ya hay gente que hace 15 años tomó esos antecedentes y los continuó y hay cosas nuevas. Entonces, ¿se fijan por qué no es posible? Porque tú tienes que continuar, tú tienes que avanzar aportando hacia tu disciplina. Entonces, tú tomas la estafeta de esta que te acaban de dar aquí. No te vas a regresar a 2 compañeros anteriores porque ya ellos ya corrieron y ya avanzaron la estafeta. Entonces, tú tomas la estafeta en el momento reciente para continuar y terminar la carrera, ¿no? O para pasarla al siguiente. Entonces, es muy importante, uno, que sean artículos científicos porque son los últimos corredores, digamos, y que sean los últimos 5 años, porque si no estás haciendo ciencia de hace 10 décadas, ¿no? Y tú eres una persona que va a aportar en el 2022 o en el año que estés mirando tú este video. Ahora, cada investigación tiene que recibir un análisis crítico. De cada artículo que tú encuentres, vas a fijarte qué autores, en qué año, cuál fue su objetivo de la investigación, qué método utilizaron, cuál es el lugar en donde se desarrolla esa investigación, fue una escuela, qué país, en qué institución, qué muestra o qué universo están utilizando, qué instrumentos, cuáles fueron sus resultados. Tú vas a hacer un análisis, por eso ahí la lupita, ¿no? Tú vas a hacer además la revisión de lo más que se pueda, porque no solamente vas a abordar el español, es que seguramente se ha dicho algo, ¿no? Hay estudios en inglés, estudios en español, estudios en francés, en italiano, entonces intenta en las mayores lenguas que tú puedas. Tampoco te angusties que tienes tus 2 años para seguir construyendo tu tesis, ¿no? Pero que se note, pues, que has hecho un análisis exhaustivo. Ahora, del análisis de los antecedentes va a surgir el problema de investigación. Así que los antecedentes soporta tu investigación. Veamos ejemplos. Porque, pues, ¿cómo le hago para meterme a Internet y que lo que me arroje Internet, lo que me arroje el buscador, sea un artículo científico? Porque luego tú googleas y lo que te sale es un blog, o es una página web de alguna escuela o de algún investigador o incluso alguna mamá que está haciendo un blog porque le dijeron que terapéuticamente esto es sano, esto le sirve y entonces informa a otras madres, o son páginas de organizaciones, ¿no? Entonces, no. ¿Cómo vas a hacer para estar seguro de que lo que te arroja es un artículo científico? O son textos científicos. Pues mira, tienes buscadores, no te metas a Google, por favor, sino si te vas a meter a Google, que sea Google escolar.
de manera, Google Académico, de manera que tu buscador se limite a la búsqueda y te arroje solamente textos científicos. Pero están todos estos otros buscadores, por ejemplo, está Dialnet, está academia.edu, está ERIC, está Journ, está... en fin, ¿no? Redalic, hay muchísimos, todos estos que aparecen aquí en la sección derecha de la diapositiva, todos esos son buscadores de internet que se especializan en la búsqueda de textos científicos y por tanto ahí vas a encontrar tus artículos. Y bueno, cuando abras el artículo te darás cuenta de la fecha. Pero por otro lado, habíamos quedado que no puedes buscar de cualquier revista, ¿no? Si no tienes ya que irte a las revistas, esa es otra opción. La otra opción es que ya te metas a la página de la revista y busques dentro de la revista en los últimos 5 años que se ha dicho. Entonces tienes aquí una propuesta en el lado derecho de algunas de las revistas en español que corresponden al campo disciplinar del ámbito de la Maddei. Por ejemplo, vea, vamos a regresar. Por ejemplo, está Educación Inclusiva, está la Revista Mexicana de Investigación Educativa, está la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, está la Revista de Inclusión y Desarrollo, RAICE, RIAI, etc. Son varias revistas, la de arriba CLI, son varias, perdón, es Polifonía, la revista de CLI. Todas estas abordan el tema de la educación inclusiva, de la integración educativa, etc. Bien, entonces, estas revistas se convierten en bases de datos. Estas revistas sí son una base de datos de todos los artículos que ellos publican, pero además estas revistas que yo te estoy poniendo aquí son revistas indexadas, es decir, revistas que pertenecen a bases de datos donde se da garantía de que estas revistas publican periódicamente y que sus investigaciones son de calidad, de alta calidad, que además son investigaciones accesibles y son investigaciones que han sido consultadas y citadas por la comunidad científica. Así que una revista indexada es una revista que se encuentra en esa base de datos, en un índice, y entonces como están en un índice, están indexadas. Todas las revistas que cumplen con estos requisitos logran, ¿no? Estos requisitos de calidad, de accesibilidad, visibilidad, etc. Estos son revistas que logran la indexación. Ya dice la revista, cuando tú te metes, la revista te dice el índice, la indización o con quién están indexadas, pues. ¿En qué base de datos están indexadas? Por ejemplo, Latindex, ¿no? Esa es una. A ver, avanzamos. Ahora, tú vas a tomar una revista que ves que la revista es indexada. Tiene una publicación relacionada con tu tema, con lo que tú quieres investigar. Y por otro lado, pues la revista es de los últimos 5 años, es una revista del campo disciplinar y está indexada. Ok, entonces listo, este artículo me sirve. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Se te sugiere que hagas una tabla como esta. Haz esta tabla en Excel. Y coloca en cada columna lo que debes de mirar de la revista, el autor o los autores, el año, el país, los objetivos de la investigación o el objetivo, que el estudio, el diseño del estudio, es decir, por ejemplo, fue un diseño, es un estudio de corte, es un estudio de caso, es un estudio experimental, la muestra. ¿Qué universo son estudiantes, son profesores? ¿Qué instrumentos utilizaron? ¿Te acuerdas? El manual de habilidades, el programa de espiral, el qué. ¿Qué pruebas utilizaron para analizar los datos? ¿Hubo pruebas estadísticas? ¿Y qué resultados arrojó su estudio? ¿Qué pasó? ¿La hipótesis se comprobó? ¿Se responde la pregunta de investigación? ¿Qué pasa? Entonces,
Tú vas acomodando esto, acuérdate, de los más antiguos en años a los más recientes, y ponte adelante además el enlace o la URL para ir hacia el artículo. Yo te sugiero que todos estos artículos los metas en una base de datos en Drive para que tengas ahí el enlace, y si quieres consultar sea rápido que tú abras y no tengas que estar abriendo de carpeta en carpeta con el explorador, ¿no? de Windows. Bueno, entonces, una vez que has recopilado los estudios que son afines y analizas ahora la información guiándote, por ejemplo, con esta estrategia de la tabla, y escribes los resultados de todo esto que has analizado como antecedentes. Veamos ejemplos de qué podría estarse encontrando. Perdón. Aquí hay un apartado antes de llegar a los antecedentes. Los datos que están en la tabla, que están ordenados con todas las variables que se consideraron, entonces te van a servir para redactar. Si lo que aparece en un estudio, si la información que te da un estudio es amplia, entonces tal vez ese estudio, todo él abarque un parrafito de tu sección de antecedentes, pero probablemente te encuentres con estudios que te dan poquita información, y a lo mejor resulta que coinciden. Estudios que se han hecho, no sé, en Chile, estudios que se han hecho en Argentina, en Colombia y en el mismo México, tal vez coinciden en algo. Y entonces, pues agrupas todos esos que investigaron lo mismo, el mismo tema, y que llegaron a conclusiones similares, pues todos los integras, y un párrafo trae esa información y trae ahí las referencias, las citas a autores que coinciden en esto, y entonces eso forma otro párrafo. Así que tú comienzas a redactar tus antecedentes a partir de esta información que tienes en la tabla. Ahora sí tienes, por eso está el simbolito del cerebro, ¿no? Hay mucha fortaleza que sustenta, mucho análisis de los antecedentes. Has visto los últimos 5 años qué se ha hecho con respecto a este tema. Ahora hay que ver cómo se hace el planteamiento del problema. Y es que, acordémonos, el planteamiento del problema se extrae de los antecedentes. Y es un apartado, tú narras tus antecedentes y te continúas abordando ya el problema. Veamos cómo es esto. Ahora sí. Como tú vas a tener un método en tu investigación, este método va a responder al problema que tú estás identificando. Entonces, es un cimiento el planteamiento del problema. Tú no puedes plantear un problema si no has analizado los antecedentes, porque no sabes qué es lo que falta por hacer. Cuando tú analizaste los antecedentes, identificaste áreas de oportunidad, donde tú, como investigador, te vas a posicionar para continuar estudiando, para dar un aporte extra. Entonces, por eso tu revisión de antecedentes no puede ser muy limitada. No puedes decir que a partir de 3 antecedentes ya tú planteas un problema. No, tienes que tener una revisión más o menos amplia. Lo que sí puedes hacer es decir, bueno, se ha dicho poco, como lo dijeron otros, ¿no? No hay muchos estudios sobre esto en México, o no hay muchos estudios sobre esto en español. Pero no puedes decir que son pocos estudios y nada más has revisado 3. No, te pones a revisar bastante. De manera paralela con el planteamiento del problema, tú además delimitas lo que vas a investigar, pero además describes lo que vas a estudiar. Vas a decir cómo, el espacio, el tiempo, la forma. El planteamiento del problema incluye el objetivo, la pregunta de investigación y la justificación de esta investigación. Por eso tienes aquí, entonces, pues te preguntas sobre un tema, tienes toda la información, haces el análisis, encuentras dónde yo puedo aportar más, y eso es tu planteamiento del problema. Entonces el planteamiento del problema tiene pregunta de investigación, un objetivo, una manera de abordar ese problema y el por qué el por qué vale la pena hacer esta investigación. Bueno, entonces veamos, avancemos.
Tenías esta tabla, ¿no? Con todo este análisis de autores, años. Vamos a imaginar que son 8 artículos los que revisaste. Y de cada artículo tú tienes autor y año, tú sabes qué hicieron, con qué lo hicieron, en qué muestra, qué encontraron. Pero ahora te tienes que preguntar estas preguntas que coloqué en el centro, ahora te las tienes que hacer sobre de todo este conjunto de artículos que revisaste. A ver. ¿Y qué variables no se han controlado? Por ejemplo, algún estudio dijo, pues se ha hablado del bilingüismo, pero no se ha hablado del bilingüismo del náhuatl español en México. Hay otros que han dicho, es que no se ha hablado de las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual. Hay otros que han dicho, es que no se sabe, por ejemplo, específicamente qué relación existe entre la atención y entre el comportamiento difícil, ¿no? ¿Qué relación existe entre estas dos cosas y el aprendizaje de palabras? O sea, encuentras tú qué variables todavía no se han controlado o qué instrumentos no se han utilizado. ¿Te acuerdas que por ahí decían, ¿y el manual de caballo funcionará? ¿El programa de espiral creativo funcionará? ¿En qué contextos? Algunos dijeron, es que en una guardería integradora todavía no se ha estudiado. ¿Qué condiciones no se han considerado? Hay quienes han dicho, es que en cuarto, quinto y sexto de primaria indígena no se ha hecho esto. ¿Qué relaciones no se han medido? ¿Se acuerdan? Hay quien ha dicho, es que no se ha medido la relación primera lengua oral, primera lengua de señas y la capacidad de interpretación lectora que tienen estos. Pero no en los niños en sí, sino en los profesores. No se ha visto los profesores que saben sobre esto. Se ha visto que pasa entre los niños, ya se sabe que es más difícil, pero no se sabe los profesores qué piensan acerca de esto. Entonces, ¿qué relaciones no se han medido? ¿Qué es lo que aún no se ha explicado? Las investigaciones que tú has identificado evidentemente no tienen fallos, no tienen fallos. Es decir, no son investigaciones incorrectas. Por eso es que se han publicado en revistas indexadas. Por eso es que estas investigaciones son cuidadas, ¿no? Son serias. Por eso es que estas investigaciones se leen y se citan. Pero entonces no vayas tú buscando para plantear tu problema, no vayas buscando lo que ellos hicieron mal. No. Ve buscando qué les faltó hacer, qué todavía no se ha hecho de lo que ellos hicieron. Por eso el dibujo que yo te pongo de este lado derecho es un dibujo que intenta representar una pared donde ya hay conocimiento científico, donde ya hay investigación acerca de un tema, acerca de un objeto de estudio. Y tú tienes que encontrar donde hay un huequito, donde tú te vas a insertar para continuar, donde tú vas a ir agregando para que la pared se vaya haciendo más grande. Entonces, ese va a ser tu problema a investigar y por eso vale la pena, porque eso no se ha hecho y es relevante a nivel de teoría o de práctica. Ahora sí vayamos entonces revisando los casos, ¿no? Centrando la atención. Ya habíamos visto esto, pero vamos a darle otro análisis, otra revisión. Entonces, por ejemplo, el programa Espiral Creativo para adolescentes con discapacidad intelectual. ¿Recuerdan? Las artes eran importantes. Las personas con discapacidad intelectual no se ha estudiado mucho, son limitados los estudios. Pero se sabe que es importante favorecer y potenciar el desarrollo funcional de estudiantes con discapacidad intelectual, y estas personas con discapacidad necesitan de las artes. ¿Y qué pasa con la creatividad? Entonces la pregunta de investigación es qué efectos produce la aplicación de un programa de ejercicios, por ejemplo, de pintura en la creatividad de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual que cursan la escolaridad primaria. Entonces, el problema es, de todo lo que estudiaste, tú construyes el problema. Me estoy dando cuenta de esto. Me estoy dando cuenta que se necesita abordar más el tema de la creatividad y cómo esta creatividad se está potenciando, se está favoreciendo en estudiantes que tienen discapacidad intelectual en el nivel de primaria. Bueno, a ver. Otro ejemplo,
el aprendizaje de palabras y su relación con el temperamento y la atención. Entonces, el aprendizaje de palabras es el tema, ¿no? El objeto de estudio, digamos, ¿no? Pero el problema, después de toda la revisión que el autor hizo sobre este tema, el problema es que la duración de la orientación, de la sonrisa, o sea, había datos, había conductas que predicen de manera significativa cómo se adquieren y usan los sustantivos. ¡Qué interesante! Se adquieren más sustantivos y se usan los sustantivos. Vamos a tener que hacer una pausa porque esto no tiene cómo pausar. Nos vemos en un ratito. La duración y la orientación, entonces, son conductas que damos que van a predecir cómo se están adquiriendo. Hay más sustantivos y se usan más los sustantivos en dependencia de pues, la sonrisa, adaptabilidad, persistencia, facilidad para ser tranquilizado, incluso la duración de la orientación. Entonces, es importante que en todo esto nosotros tengamos claridad. Voy a ir hablando mientras voy buscando el cargador porque se nos va a acabar y lamento el estar haciendo esto ahorita porque no tengo la posibilidad de pausar la grabación en el programa que estoy utilizando. Entonces, por otro lado está digamos, la disociación, ¿no? La disociación y doble disociación, porque la disociación primera es que las características positivas en eso, pues parece que están dando, entre más haya eso, más palabras. Y por otro lado, resulta que los niños que tienen un temperamento difícil están teniendo problemas con el desarrollo del lenguaje. Los niños que están teniendo un bajo nivel de control, ¿no? y este control está esforzado, pues están teniendo desventajas en el desarrollo del lenguaje. Claro, esto es lo que se encuentra, esta doble disociación es la que se encontró el autor y esto lo propone y dice, pues yo quiero investigar cuál es la relación que tiene el temperamento, la atención y el aprendizaje de palabras en contextos en contextos variables, donde hay, por ejemplo, una mayor cantidad de distractores o una menor cantidad. Y por otro lado, quiero saber cuál es la relación entre el desarrollo léxico y el temperamento. Veamos otro ejemplo más. Otro ejemplo es las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora del español en alumnos de primaria indígena. El tema es, pues, la comprensión lectora. El problema es que los bilingües, ¿no? En la lectura que este autor hizo, se da cuenta que si los bilingües tienen baja competencia lectora, están utilizando menor cantidad de estrategias, pero que los bilingües que tienen una alta competencia lectora están utilizando estrategias cognitivas y metacognitivas de alto nivel. ¿Se fijan? Es como una disociación similar a la anterior. Pero este autor, además, en su lectura encontró que sobre el bilingüismo del náhuatl y español no se ha dicho cosas en México. Así que pues aquí está su ventana de oportunidad, ¿no? Él quiere saber qué estrategias metacognitivas caracterizan a la comprensión lectora del español en alumnos bilingües náhuatl-español del nivel primaria. Y bien, ahora, la adaptación de un manual de habilidades sociales en una guardería integradora. ¿Recuerdan esto de las habilidades sociales? Muy bien, entonces la persona se puso a leer y se da cuenta que las consecuencias son negativas en el desarrollo cuando faltan habilidades sociales. Y que las personas con discapacidad intelectual, se encontró también en la lectura que las personas con discapacidad tienen falta todavía mayor de habilidades sociales. Pero también encontró que la guardería integradora del IMSS pues no aborda esto de las habilidades sociales porque se está centrando solo en discapacidades sensoriales y por otro lado se está dando cuenta que no tiene un programa de adaptación, o sea, algo para resolver lo que se esté encontrando.
Por tanto, su pregunta es, ¿la adaptación del manual de Caballo podría generar un programa que favorezca habilidades sociales en niños con discapacidad en una guardería integradora? Porque tal vez la solución sería esto, ¿no? Que adapten este manual y entonces se desarrollen estas habilidades. Bien. Ahora vayamos con esto del aprendizaje de primera y segunda lengua. ¿Recuerdan? Relacionar la primera lengua con el aprendizaje de la lectura y la escritura en el sordo desde la percepción del docente. Bueno, la persona hizo la lectura de su universo de antecedentes y se da cuenta de esto. Se da cuenta que los niños sordos están accediendo de manera tardía a su primera lengua, están llegando a aprender la lengua asignada entre los 2 e incluso entre los 7 años de edad. Entonces el lenguaje escrito, pues para ellos es además más complicado, pero además si están apenas aprendiendo el lenguaje asignado a los 7 años, pues ¿qué va a pasar con el aprendizaje de la lectura? Y encima para ellos la letra no es un fonema, la letra es otro sistema. En México hay muchos niños con discapacidad y muchos alumnos con discapacidad intelectual y todos ellos enfrentados a programas de integración. Entonces urge saber qué pasa con esto, porque el cerebro pierde plasticidad para el lenguaje al llegar a la adolescencia. Entonces no es un camino tan fácil para los niños. La pregunta de investigación es ¿cuál es la percepción del docente en relación a esto? ¿Qué está pasando con el docente? Y bien, entonces, cuando tú vayas a plantear tu problema, recuerda, por favor, tienes un tema, tienes un problema identificado a partir de tus lecturas. Quiero que sepan que las tesis que yo tomé para crear este curso son tesis que se publicaron pues en el año 2010, en el año, es decir, no son tesis recientes. De alguna recuerdo particularmente que tiene aproximadamente 10 años. Entonces, no se confíen en el hecho de que este curso que tú estás mirando, lo estés mirando en el 2022, 2023, etcétera, no te confundas con las citas, ¿no? Estas citas son actualizadas para la persona. Ahora, decir que el cerebro pierde plasticidad para el lenguaje y decir que se ha dicho desde 1967 y se continúa esto afirmándose en el 2004, se vale una cita de ese tipo así. Pero fíjense todas las demás citas son 2009, 2011, 2010, ¿no? Las que están relacionadas con el tema, particularmente. Bueno, entonces hazte una tabla similar a esta para que tú puedas plantear el problema. Entonces escribirías el problema a manera de narración con esta información, a manera de prosa, recuerden. Bien, ahora tenemos entonces ahora el objetivo, y el objetivo lo vamos a mirar como la meta que tiene la meta que se pone el investigador. El objetivo se va a extraer del planteamiento del problema y de la pregunta de investigación. En el objetivo se va a enunciar de manera clara y precisa lo que se quiere alcanzar con la investigación. Entonces, es una redacción que te tiene que resultar en un enunciado corto y vas a iniciarlo con un verbo en infinitivo por ser un objetivo. Se te sugiere que lo hagas así. Ahora, tu objetivo tiene que ser claro, preciso, medible, tiene que ser apropiado, tiene que ser realista o posible de alcanzar. Entonces, si tú enuncias un objetivo, entonces este objetivo lo puedes medir con algo. Este objetivo se entiende. Este objetivo está bien delimitado, es preciso. Además viene al caso con lo que tú has narrado sobre el planteamiento del problema y los antecedentes. Y además es realista, o sea, sí se va a poder alcanzar. Veamos. ¿Te acuerdas del programa Espiral Creativo? La pregunta de investigación era ¿qué efectos produce la aplicación de un programa de ejercicios, por ejemplo, de pintura en la creatividad de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual que cursan el nivel primaria? Bueno, el objetivo es examinar los efectos del programa Espiral Creativo.
examinar los efectos del programa en adolescentes con discapacidad intelectual. Por ejemplo, este otro. El aprendizaje de palabras y su relación con el temperamento y la atención. La pregunta era, ¿cuál era la relación que tiene el temperamento, la atención y el aprendizaje de palabras en contextos variables, con distractores? ¿Cuál es la relación que hay entre el desarrollo léxico y el temperamento? Y entonces el objetivo es explorar la relación entre atención, temperamento y aprendizaje de palabras. Por otro lado, estrategias metacognitivas y comprensión lectora del español en alumnos de primaria indígena. La pregunta de investigación es, ¿qué estrategias metacognitivas caracterizan a la comprensión lectora del español en alumnos bilingües náhuatl-español de nivel primaria? Porque se acuerdan que este era justo lo que no se estaba, no se sabía sobre esto, ¿no? Entonces el objetivo es identificar la relación existente entre la comprensión lectora y las estrategias metacognitivas. ¿Se fijan? La pregunta de investigación se convierte en un objetivo, están relacionadas una y otra. Por eso tienes que tener la primera para poder extraer el objetivo. Ahora, con respecto al manual de habilidades sociales, la adaptación del manual de caballo podría generar un programa que favorezca las habilidades sociales de niños con discapacidad en una guardería integradora, y entonces el objetivo es adaptar un manual de habilidades sociales. ¿Se acuerdan de esto de la primera lengua y la segunda y la percepción del docente? ¿Cuál es la percepción del docente en relación a la adquisición, aprendizaje de la primera lengua y las habilidades de lectura y escritura de estudiantes sordos? El objetivo es analizar la percepción del docente acerca de esta relación. Y bien, entonces, el objetivo es muy fácil de lograr si ya tienes tu pregunta de investigación. Tan solo traduces a un objetivo y acuérdate, inicias con un verbo en infinitivo. Bueno, ahora viene el apartado de justificación. Yo te invitaría a que hagas una pausa y traduzcas tu pregunta de investigación en un objetivo para que continúes con la siguiente fase. El punto 8 es la justificación. Entonces, la justificación. En este apartado tenemos la relevancia del tema de investigación. Le tienes que decir al lector por qué es importante, por qué es relevante investigar este tema. ¿Cuál es la necesidad? ¿Existe una necesidad teórica? Porque en teoría esto no se ha explicado. ¿O existe una necesidad práctica? Es decir, en la práctica de la disciplina, pues no se tiene esta competencia, no se sabe qué hacer. En la justificación tú vas a explicar el por qué o el para qué, vas a dar respuesta a la pregunta de investigación. Y puedes fundamentarlo en estadísticas, en estudios, en entrevistas a expertos, etcétera, depende del diseño de tu investigación. Y puedes explicar la influencia que provocaría a corto, mediano y largo plazo. Puedes incluso hablar sobre la novedad de este proyecto, ¿no? Como lo hicieron los que dijeron, es que en México no se sabe nada sobre el náhuatl y el bilingüismo náhuatl-español. Ahora, veamos ejemplos. ¿Recuerdas que la pregunta de investigación sobre el programa Espiral Creativo era qué efectos produce la aplicación de un programa de ejercicios, por ejemplo, de pintura en la creatividad de un grupo de adolescentes con discapacidad que cursan el nivel primaria? La justificación es que la escuela prioriza necesidades de la infancia, promueve y fortalece su actividad. Esto tiene que hacer la escuela. Y que la educación inclusiva está interesada en desarrollar de manera integral al estudiante. Entonces, claro que hay una necesidad. La justificación en este caso es una justificación práctica, ¿sale? Existe la necesidad práctica en la disciplina de tener este problema resuelto, esta pregunta con respuesta, para que entonces en la práctica se pueda realizar. A ver, en este caso veamos si es necesidad teórica o práctica. El aprendizaje de palabras y su relación con temperamento y atención. ¿Cuál es la relación que existe? ¿Cuál es la relación entre el desarrollo léxico y el temperamento? Entre el temperamento, atención y aprendizaje de palabras en diferentes contextos, midiendo los distractores. La justificación sería, es importante entender la relación entre temperamento y desarrollo del lenguaje en ambientes con
y sin distractores. Y es importante evaluar de manera rigurosa los tiempos de atención que el niño dedica para aprender nuevas palabras. Entonces, esta no es una justificación tan práctica. A lo mejor después se verá que en los ambientes hay que controlar el número de distractores, pero más bien aquí la necesidad es teórica, es que todavía no se entiende bien, todavía no se conoce bien la precisión de los tiempos de atención, la relación que existe entre esto. Esta es una necesidad más teórica que práctica. El que sigue. Estrategias metacognitivas y comprensión lectora del español en alumnos de primaria indígena. Entonces, ¿qué estrategias metacognitivas caracterizan a la comprensión lectora del español en alumnos bilingües náhuatl-español de nivel primaria? La justificación sería, si las estrategias metacognitivas benefician la comprensión lectora, entonces se podrá concientizar a los profesores sobre la enseñanza y el uso de dichas competencias en sus alumnos. Claro, ¿no? Hay que ver estas competencias que tienen, porque entonces le podemos decir a los profesores, oye, estas potencialízalas, centra tu atención en estas. Esta es una necesidad práctica. Sí, va a haber teoría que se aporte, pero va a haber un efecto práctico que se necesita tener. Con respecto al manual de habilidades sociales en una guardería integradora, la adaptación del manual de caballo podría generar un programa que favorezca las habilidades sociales de niños con discapacidad en una guardería integradora. Entonces, la justificación es que las guarderías integradoras deben atender las dificultades de socialización de los niños con discapacidad, lo cual puede facilitar su proceso de inclusión en escuelas regulares, porque además en el marco teórico les dieron las características de las habilidades sociales, eran 4, ¿no? Entre las que estaban asertividad, autoconcepto, etcétera. Entonces, claro que esto se tiene que potencializar, porque claro que se les haría más fácil integrarse. Entonces, esta es una necesidad práctica. Relación de la primera lengua con el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Cuál es la percepción del docente en relación a esto? ¿Se acuerdan a los tiempos entre que se adquiere la lengua de señas y luego se aprende a leer y escribir, o se aprende la lengua oral y se aprende a leer y escribir? ¿Cuál es la justificación? Que identificando la percepción docente de la primera lengua con relación al aprendizaje de la lectura y la escritura, se pueden eliminar en los estudiantes sordos factores que desfavorezcan en el ambiente escolar el acceso a su primera lengua, haciendo posible el éxito en el aprendizaje de los sistemas de lectura y escritura. Claro, si el docente, si vemos que cuál es la percepción docente, podríamos quitar aquellas percepciones que no son correctas y entonces favorecer las correctas, y entonces esto ayudaría en los ambientes escolares. Claro, esta es una necesidad práctica. Y bien, así que te sugiero que tengas algo así, que tengas un esquemita similar a este, para que luego lo narres, ¿sale? Luego lo platiques. Entonces, enseguida, el método. Así que el punto 9 es método y estamos a muy poquito de terminar este curso. Llevamos ya casi 1 hora y media, entonces veamos. El método. En este apartado se explica el procedimiento que se utilizará para abordar el problema. Porque teníamos un problema de investigación, ¿no? Que de hecho se convirtió en una pregunta y generó un objetivo. Pero ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para resolver el problema? ¿Cómo vamos a hacer para responder la pregunta? Entonces, ¿qué procedimiento vamos a utilizar? Y aquí viene hipótesis, pasos para comprobar las hipótesis. Entonces, a ver. El método tiene relación con la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría describió las características del objeto de estudio y entonces en correspondencia con estas características, pues hay formas de abordar al objeto de estudio. Pero también tiene relación con los antecedentes, porque en los antecedentes se habló de investigaciones que describen métodos utilizados y estos métodos pueden guiarte. Tú puedes adecuar esos métodos para resolver tu problema. Puedes imitar lo que otros han hecho, esto no es plagio, así se investiga. Hay algo de originalidad, claro, tú propones un nuevo instrumento, tú metes una nueva variable, tú abordas un universo con una particularidad distinta. Se ha visto esto en niños de 8 años, pero no se ha visto en niños de 7.
Si los datos a obtener pueden cuantificarse y por tanto son numéricos, y tu muestra es estadísticamente representativa, tu muestra es amplia, tu universo es amplio, se utilizará un método cuantitativo y harás uso de pruebas estadísticas para comprobar tu hipótesis. Pero si los datos a obtener son de una muestra pequeña, entonces podrás realizar análisis muy detallados de estudios de caso o estudios de campo, etc. El método, pues, que tú propones para comprobar la hipótesis, tienes que detallarlo de manera muy clara, tanto que otro investigador podría replicarlo y llegar a los mismos resultados en cualquier parte del mundo. Por eso tú tienes que considerar ahí, detallar la hipótesis, tu muestra, tus variables, las técnicas e instrumentos que utilizaste, cómo analizaste los datos, etc. Bien, veamos métodos. Para el programa Espiral Creativo, el diseño del estudio. Este programa, estudio, eligió un diseño preexperimental con medidas de pretest, intervención y posttest. Sus participantes, 16 estudiantes del CAM 13, que han sido alumnos ahí del CAM desde el maternal y el preescolar. Son 2 mujeres y 14 hombres, y sus edades van entre los 12 y los 17 años. ¿Qué criterios se utilizaron de inclusión? Pues que fueran estudiantes con discapacidad intelectual, que estuvieran escolarizados del 4., 5. o 6. grado de escolaridad primaria, que asistieran con regularidad al CAM y particularmente al CAM 13 y que hubieran aceptado, ahí me falló, que hubieran aceptado participar en la investigación. Me disculpo por el error de redacción. Instrumentos, pues instrumentos de evaluación sumativa como test. Por ejemplo, ¿no? Hay 2 tests que se van a utilizar. Instrumentos de evaluación formativa, un diario de campo, una valoración del protocolo que va a ser realizado por expertos y un instrumento de aprendizaje que es la intervención realizada a partir del programa Espiral Creativo. Ahora, ¿cómo se van a analizar los datos? Pues de manera cuantitativa y cualitativa. De manera cuantitativa se hacen análisis descriptivos y frecuencias utilizando el SPSS en la versión 23 y el cualitativo, pues para el análisis del resultado se analiza justo el diario de campo utilizado con un modelo que sugiere Miles y Huberman. Ahora, de este modelo particularmente se va a centrar la atención en la promoción de creatividad y autodeterminación. Con respecto al aprendizaje de palabras y su relación con temperamento y con atención, pues el diseño es experimental pero multivariado. Es un diseño donde hay muchas variables. Vean, un diseño 2x3x2. ¿Por qué? Porque está el contexto uniforme y el contexto múltiple. Por otro lado está el temperamento fácil, el temperamento difícil y el incongruente. Y por otro lado el tiempo de atención antes y después, ¿no? El tiempo antes y después de que se presente el objetivo. Ahora, los participantes, 67 infantes, son 36 niñas y 31 niños, que tienen entre 18 y 25 meses de edad. Son nacidos a término, esos son los criterios de inclusión, nacidos a término, que pertenezcan a hogares donde la única lengua es el español y que el reporte parental diga que no hay sospecha ni diagnóstico de problema de salud a nivel auditivo, visual, perinatal o neurológico. Los instrumentos que se utilizaron, el consentimiento informado, un cuestionario sociodemográfico, un cuestionario de la niñez temprana, inventarios de desarrollo comunicativo, los de MacArthur, pero particularmente el inventario 2, y un paradigma intermodal de atención preferencial, que sus siglas es PIAP. Entonces estos instrumentos se utilizan. ¿Cómo se van a analizar los datos? Va a ser un análisis factorial, es decir, se van a correlacionar variables. Porque eso es lo que se quiere, ¿no? Saber la relación que hay entre esto. Ahora, las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora del español, ¿se acuerdan? Los bilingües de alta competencia, baja competencia, ok. Este es un estudio correlacional de predicción con variables de correlación, con variables predictivo, por evaluación sistémica. Participantes, 42 alumnos que son hablantes del náhuatl español, estudiantes de 6º grado con edades de 12 a 14 años. Los criterios de inclusión son alumnos de 6º grado, bilingües, hablantes del náhuatl español, cuyo diagnóstico que realizan los profesores descarta dificultades de aprendizajes.
y de aprendizaje. Y los instrumentos, miren, es una diversidad de instrumentos, porque aquí hay que medir mucho para saber esas competencias. Entonces, el test de matrices progresivas de Raven, la adaptación del cuestionario de inclusión, test de vocabulario en imágenes, entrevista bilingüe, test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas, una entrevista socioeconómica, la adaptación de una entrevista familiar, un test de evaluación de competencias lectoras y un cuestionario de evaluación y diagnóstico de estrategias de aprendizaje. Ahora, el análisis de los datos son pruebas de correlación realizadas con un paquete estadístico, igual el SPSS, pero en este caso es el 20, porque esta es una investigación más antigua que la otra. Tablas de contingencia y pruebas de Tau-V de Kendall. Ahora, en adaptación de un manual de habilidades sociales en una guardería integradora, el diseño del estudio es una investigación-acción con un enfoque de integración educativa. Los participantes estudiantes del grupo 4 de una guardería integradora son 5 niños, 2 hombres y 3 mujeres de entre 28 a 30 meses. Los criterios de inclusión: que tengan diagnóstico leve de discapacidad, que sean inscritos en el grupo 4 de esta guardería, que la fecha de nacimiento nos diga que efectivamente tienen entre 28 a 30 meses. Los instrumentos: la escala de madurez social de Vineland, el manual de habilidades sociales de Caballo, la valoración de protocolo por expertos y el instrumento de aprendizaje, es decir, la intervención esta del programa Espiral Creativo, con el programa Espiral Creativo. Los análisis de datos, ¿cómo se van a hacer? Se va a recopilar información, se reduce, se dispone y representa, y se hace la validación de la información y la interpretación de la misma. Es más bien cualitativa. Ahora, el diseño de estudio para la relación de la primera lengua con respecto al aprendizaje de lectura y escritura, pero acuérdense, la percepción que tiene el docente de esto. Pues es un método de corte mixto, es correlacional. Los participantes son docentes de escuelas de educación especial inmersos en aulas de educación básica de primaria y secundaria. ¿Se acuerdan que eran además docentes sordos, signados y oralizados, o docentes oyentes? Así que los criterios de inclusión son justo esto: docentes sordos señantes, sordos oralizados y oyentes, cuya lengua materna es el español, que ejercen su docencia en escuelas de educación especial, en aulas de educación básica de primaria y secundaria. Los instrumentos: es un cuestionario que se va a utilizar para docentes de estudiantes sordos y consta de 13 preguntas estructuradas y no estructuradas. Y el análisis que se va a hacer es descriptivo y de frecuencias. Ahora, con esto entonces, intenta tener estos 5 apartados, intenta poner el diseño del estudio, probablemente te sea un poco complicado, intenta buscar estudios, por eso te digo que en los antecedentes tú puedes imitar los métodos que tienen otros investigadores. Tú te puedes dar cuenta ellos qué método utilizaron para dar respuesta a un estudio parecido al tuyo, y por qué sí o por qué no podría servirte algo similar, ¿no? ¿Qué tipo de análisis hicieron? Entonces, bueno, intenta tener la descripción en el método de estos apartados, y finalmente llegas al momento de las referencias. Tienes aquí la versión 7 del manual de la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA. Este manual de la APA nos dice cómo tenemos que citar en este campo, ¿no? de las ciencias que tienen relación con la psicología. Entonces, tu bibliografía no tiene que evidenciar artículos que sean mayores, ¿no? en antigüedad a los 5 años. Acuérdate que puede haber algunos libros que puedan ser más antiguos, pero corresponderán a autores clásicos, y habrás utilizado estas referencias en el marco teórico y solo unas cuantas, porque debes de utilizar lo más reciente. Tienes que aplicar el formato APA a todo el documento, no solo a las referencias, no solo a la bibliografía, a todo el documento. Pero aquí particularmente sigue muy bien este formato que se te solicita. Debes cuidar que toda la bibliografía que tú pongas en algún momento esté citada dentro del texto. Entonces, incluso ya tiene Word una herramienta para que tú puedas ir, en el momento en el que citas dentro del texto, puedas ir inmediatamente a la bibliografía.
puedes utilizar esa herramienta o no, hacerlo a mano, como quieras, pero ten tu artículo y ve viendo. En cuanto veas un paréntesis o en cuanto veas un año y su autor, entonces vete atrás a bibliografía a saber que lo tienes y lo cancelas. Y así te das cuenta si te falta meter algo en la bibliografía o si hay algo en la bibliografía que no has metido en el texto. Y no olvides que tienes que dar referencias de artículos de revistas indexadas, ¿sale? Revistas que pertenecen al campo disciplinar de la Madei. Y hay un trabajo que han hecho los profesores, particularmente un profesor de tiempo completo que participa en la Madei, ha hecho un trabajo muy noble de seleccionar algunas revistas y algunos artículos que va metiendo a una base de datos en Excel para que tú puedas, a partir de esos enlaces, dar clic e ir a, ¿no?, descargar la revista o el artículo, ¿no?, que pueda parecerte interesante. Así que esa base de datos la puedes solicitar en la Madei. Bueno, pues con esto ha concluido este curso. Espero que te sea de utilidad. Ten mucho ánimo. Mira, sí lograrás la construcción exitosa de tu proyecto de investigación. Realmente va a ser para nosotros un placer tenerte acá, ahorita como aspirante, pero ya después como parte, seguramente como parte de los estudiantes del plan de estudios de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva de nuestra Facultad de Comunicación Humana. Mucho ánimo, cumple con todos tus requisitos y pues por acá nos vemos.